Un saludo para todos los amigos del canal de estudio. Vamos a cumplir nuestro compromiso de atender a las preguntas que a lo largo de estas últimas semanas se han producido y que tenemos clasificadas para este momento. El estudio sigue y se podrán formular otras preguntas que serán respondidas, Dios mediante, dentro de 4 semanas, de las 4 semanas próximas. Comenzamos, por tanto, con estas preguntas. En primer lugar, tengo una de Raquel Troitiño Araujo, que dice así: ¿se puede orar pidiendo a Dios que mande ángeles para que nos protejan? Realmente se puede. No hay duda ninguna de que yo puedo pedir a Dios lo que entienda, aunque, como dice Pablo, a veces pedimos lo que no sabemos si es bueno o no, y el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero lo que es evidente es que Dios actúa en la protección de los suyos, Él, personal y directamente. En alguna ocasión manda ángeles, como ocurrió con el caso, por ejemplo, de Pedro cuando fue liberado de la cárcel, y tenemos la seguridad de que los ángeles están puestos, según la carta a los Hebreos capítulo 1, están puestos al servicio de los que somos herederos de salvación. Por tanto, Dios coloca ángeles que pueden protegernos, que nos protegen, pero no siempre lo hará de esta manera, y tampoco nosotros discernimos si debe ser así o de otra manera. Por tanto, lo mejor es colocar nuestra vida en las manos del Señor y esperar su protección de la forma que Él soberanamente determine. Otra pregunta de Rolando Amir. ¿Los ángeles pueden ser destruidos por Dios? Bueno, Dios puede destruir todo, es omnipotente. Ahora, ¿lo hace? No, indudablemente no. Dios ha asignado una perpetuidad de vida a los seres creados, a los seres inteligentes, ángeles y hombres, de manera que cuando un hombre muere no se destruye. Pasa a una experiencia muy singular, muy especial, en donde la vida se prolonga indefinidamente en una situación de bendición si es salvo o de condenación si no lo es. En cuanto a los ángeles, Dios los tiene, algunos de ellos reservados, y todos los ángeles caídos serán juzgados, pero algunos están reservados para un juicio especial y una acción especial. Una vez que los ángeles sean juzgados, veremos esto más adelante, Dios mediante. Una vez que los ángeles son juzgados, los ángeles perdidos, los ángeles malos, los ángeles caídos, van a un destino en el lago de fuego a perpetuidad. Por tanto, ningún ser es destruido en el sentido de desaparecer, sino simplemente tiene una especialidad, una especial forma de vida a consecuencia de lo que hayan realizado aquí, sea bueno, es decir, sean salvos en cuanto a los hombres, o no hubieran pecado en cuanto a los ángeles, o sea malo, es decir, los que no han creído en cuanto a los hombres y los que son ángeles caídos en cuanto a los seres angelicales. Otra pregunta, Araón Vargas formula una pregunta larga. Apocalipsis 1:20 está refiriéndose a los ángeles de las iglesias, escribe al ángel de la iglesia. Comparado con Génesis 32, cuando habla de que Jacob estuvo luchando con un varón y después de todo lo bendice, o con Oseas 12, 3, 4, que describe que es un ángel, ¿se refiere a Jesús? Lo digo porque en ninguna referencia de las que has mencionado he podido ver algún ángel bendiciendo al hombre. Bien, hay una dificultad interpretativa en qué son o quiénes son los ángeles, y esencialmente hay dos formas de ver la cosa. Una, que es un ángel real que está en cada iglesia, que Dios colocó en cada iglesia y tiene una misión especial de protección y de conducción. Esta es una posibilidad. Otra, que es el líder principal de la iglesia, el pastor de la iglesia, si lo prefieres, el conjunto de líderes de la congregación. Como no se trata de doctrina fundamental, cada uno puede entender lo que el Espíritu le permita. Mi posición personal es que es el líder de la iglesia.
Por tanto, los ángeles comparados con Génesis y Oseas no han bendecido directamente, son mensajeros de Dios. Dios es el que bendice. Nosotros podemos bendecir en el sentido de hablar bien o de pedir bendiciones para una persona o para una iglesia o para una nación. Bendecimos algo en el sentido de que hablamos bien de él y pedimos al Señor su bendición sobre ese asunto. Pero directamente, todo don perfecto, toda buena dádiva procede del Padre de las luces, es decir, de Dios, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por tanto, los ángeles no pueden otorgar ellos bendiciones. Pueden pedir bendiciones, pero siempre es Dios el que convierte nuestro deseo de bendición en bendiciones auténticas. Una pregunta más. Johnny Lozano Mendoza. Los ángeles fueron creados para, en un tiempo postrero, servir de batalla en el reino milenial y servirnos a nosotros a la vez. Bueno, no entiendo bien esto de servir de batalla. Me imagino que estarás refiriéndote a la gran batalla que se va a librar al final de los tiempos, antes de la instauración del reino, antes de la venida de Cristo. Cuando Cristo desciende del cielo a la tierra, hay un gran conflicto cósmico entre fuerzas de maldad gobernadas, conducidas por Satanás, por el anticristo, por el falso profeta de las naciones de la tierra que se levantan para luchar contra Cristo. Pero la Biblia enseña que no son los ángeles que vienen con Cristo los que pelean, sino que es la gloria impresionante de Jesús la que destruye totalmente esas fuerzas malvadas. Por tanto, los ángeles no están empeñados en ningún tipo de batalla aquí durante el reino milenial. Ni de custodia siquiera, en el sentido de que Satanás está atado. Los ángeles malos que están sujetos a Satanás no tienen acción durante esos 1000 años. Cristo reina en la tierra. Ahora, que los ángeles están al servicio de la iglesia, es verdad. Y al servicio no solo de la iglesia, de los herederos de salvación, es decir, de las personas que han alcanzado la salvación. Cuando se lee en Apocalipsis 21 la ciudad celestial y la comparas con la epístola a los hebreos, descubres que hemos sido llamados a unirnos a la multitud de ángeles en esa ciudad. No todos los ángeles, sino los ángeles que son necesarios para el servicio de los santos en la ciudad celestial. Por tanto, los ángeles no están empeñados en una batalla contra nadie durante el tiempo milenial y están, sí, al servicio de los que son herederos de salvación porque han creído en Jesucristo. Ramsés Ramírez. Si dentro de los hijos de Dios iba Satanás, entonces es que perdió esa potestad. ¿Por qué sería delicado pensar que los hijos pueden ser condenables, es decir, perder la salvación? Bueno, tenemos que distinguir algunas cosas. Los hijos de Dios, en cuanto a los hombres, son los que creen en Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 12. A todos los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, le ha dado autoridad, le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. En Gálatas 4:4 dice el apóstol que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están a los que estamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Los hijos en el tiempo presente son adoptados por Cristo en el Hijo, y somos adoptados hijos en el Hijo. Es decir, no son hijos de Dios aquellos que no han sido salvos. La Biblia enseña con toda claridad que aunque sean muy religiosos, Cristo llamó a los fariseos enormemente religiosos hijos del demonio, no hijos de Abraham, es decir, no herederos de la fe. Por tanto, ningún creyente hombre pierde la salvación, pero ningún ángel puede ser salvo. De manera que cuando en el Antiguo Testamento se llama a los ángeles hijos de Dios, no está diciendo bajo ningún concepto que los ángeles de Dios hayan perdido su salvación, sino que se han perdido ellos mismos a consecuencia del pecado contra Dios
que no tiene posibilidad de salvación, porque Dios no se apiadó de los ángeles, sino que se apiadó de los hombres. No confundamos, por favor, los términos hijos de Dios en cuanto a los ángeles e hijos de Dios en cuanto a los hombres, es decir, a los creyentes. Otra pregunta, Norberto López. ¿Los ángeles que no pecaron y los seres humanos que sean salvos tienen libre albedrío? Bien, los ángeles tienen libre albedrío en el sentido de que tuvieron opción de seguir en obediencia a Dios o de rechazar esa obediencia. Y esos ángeles que aceptaron la desobediencia no tienen salvación, están condenados y tampoco tienen libre albedrío en el sentido de que ellos están orientados solo a hacer lo malo, es su condición natural. Los ángeles santos, que también se le llama en la Biblia los ángeles escogidos, estos ángeles santos tienen el libre albedrío absoluto, lo tuvieron al elegir mantenerse firmes a Dios, fieles a Dios, y este libre albedrío lo tienen hoy, pero es una libertad absolutamente condicionada al hecho de que son esencialmente obedientes, santos, buenos, perfectos y temerosos de Dios. Por tanto, ninguno de ellos va a abandonar, usando esa libertad que tienen, va a abandonar a Dios. El libre albedrío de los hombres se ha manifestado antes de la caída. Adán podía hacer lo que quisiera. Libre albedrío es la capacidad de actuar en un sentido o en otro sin condicionante ninguno. Eso solo lo hubo en Adán. Adán no estaba condicionado por el pecado, por tanto podía decir sí o no al tentador. Dijo sí, cayó en el pecado. Desde entonces el pecado viene a formar parte de la experiencia del hombre. Y cuando Dios ve al hombre, Génesis capítulo 6 y más adelante hasta el capítulo 9, Dios ve al hombre y dice que el corazón del hombre es continuamente el mal. Por tanto, el pecado condiciona la libertad del hombre, arrastra al hombre, Romanos capítulo 7, y lo conduce a hacer lo que no quiere, incluso intelectualmente hablando. Por tanto, el hombre hoy tiene una libertad condicionada, algunos llaman un arbitrio condicionado. El hombre, por sí mismo, con su propia fuerza, puede estar en una posición más natural en cuanto a moral, a ética, o menos natural en cuanto a desorden pecaminoso. Pero el libre albedrío, la libertad absoluta, se condiciona cuando el Espíritu Santo de Dios conduce al hombre en plenitud. El libre albedrío será recuperado absolutamente cuando el pecado sea retirado de la experiencia del hombre, cuando la iglesia sea llevada a la presencia de Dios, cuando el Dios de la gloria tenga comunión eterna y perfecta con los santos redimidos. En ese momento cada uno de nosotros tendremos una vida sin condicionante ninguno del pecado, porque ya el pecado habrá sido retirado del hombre. César Zamora pregunta, ¿no define la duración del día 24 horas el hecho de que se diga en Génesis 1, 5, 8, 13, 19, 23, 31 y fue la tarde y la mañana de un día? Dado que quien está escribiendo es Moisés inspirado por Dios y que si el sol y la luna y las estrellas creados en el día cuarto fueron hechos para separar el día de la noche y servir de señales para las estaciones, para días y años, para alumbrar la tierra, esto pues fue hecho para el hombre. Para Dios el tiempo de mañana y de tarde de 24 horas podría ser ya conocido y definido. Bueno, quiero advertir que hay cuestiones curiosas, que la Biblia no responde, esta es una de ellas. Hay cuestiones interpretativas, no afectan doctrina fundamental. Si alguien cree que 24 horas es el tiempo de cada uno de los 7 días de la creación, piénselo y yo no tengo ningún problema para admitir ese pensamiento. Pero no hay duda alguna que la medición del tiempo de 24 horas solo ocurre en el cuarto día. Cuando hay sol, cuando hay luna. El hermano pregunta si Dios no podía ya saber en su mente
el tiempo de 24 días y establecer esos días para la creación de esa manera. No es que Dios podía saber, es que Dios lo sabe. Pero Dios no actúa en la Biblia y lógicamente porque es un Dios lógico. De manera que con toda probabilidad, este Dios de la Biblia estableció periodos de tiempo al que llama días. Porque si tenemos que aplicar el término día a 24 horas, la pregunta surge inmediatamente. ¿Cuál es la duración del día del Señor? Del que habla Joel y del que se refiere en varios pasajes también del Nuevo Testamento. ¿24 horas? No, como mínimo 7 años, dividido en 2 periodos de 3 años y medio. Por tanto, no discutamos sobre temas genéricos. ¿Alguien quiere creer que son 24 horas? Amén. ¿Alguien quiere pensar que son periodos de miles de años? Amén. Porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Tenemos mucho, hermanos amados, que estudiar en lo que es comprensible de la Biblia y dejar las cosas poco comprensibles para cuando estemos en la presencia del Señor. Allí sabremos, sin duda alguna, todos estos misterios que formulan preguntas. Otra pregunta de César Zamora. En Job 38, 4 al 8, cuando habla de la fundación de la tierra, dice: alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. Pero en Génesis 1, 16, el día cuarto dice que hizo también las estrellas. ¿Se refiere a las mismas estrellas? Y si es así, ¿cómo se explicaría que unas estuvieran antes de la fundación del mundo en un versículo y otras sean creadas en el día cuarto? La Biblia es un libro que utiliza mucho el lenguaje figurado. El idioma hebreo es mucho más breve en cuanto al léxico que el idioma griego. Cuando un griego quería decir una cosa y no tenía palabra para expresarla, en su diccionario, valga el ejemplo, la inventaba. El hebreo no. Por eso cuando tú vas a los Salmos encuentras cosas como estas: el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué es eso? Morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es eso? O con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. ¿Tiene plumas y alas Dios? Es lenguaje figurado. Por tanto, cuando se habla de creación de estrellas, en el universo se está hablando de los astros. Y cuando en el Antiguo Testamento dice que Dios creó las estrellas, los luceros del alba, así se llamaba Satanás, lucero, hijo de la mañana, se está refiriendo a ángeles utilizando un lenguaje figurado. Por tanto, nada tiene que ver la creación de los astros del universo con la creación de los ángeles, que sin duda ninguna, puesto que estaban presentes en la creación, fueron creados antes del universo. César Moreno. ¿Es posible que el Señor envíe ángeles en ayuda de sus hijos en el tiempo actual? Sin duda ninguna, no es posible, es verdad. Hay relatos misioneros en donde aparece la evidencia histórica actual. Yo no voy a citar ninguno para que nadie esté viendo ángeles en la esquina de su cama todas las noches, pero es verdad. Ahora bien, yo podría deciros una historia ocurrida en la que participó un familiar mío dedicado a pleno tiempo a la obra y venía con otro hermano de un lugar atravesando un bosque. Habían puesto hombres al acecho de ellos para darles como mínimo una gran paliza y resulta que pasaron, vieron los hombres, los saludaron, siguieron camino, llegaron a su destino y años después uno de ellos se encontró con estos hombres y le preguntó: ¿qué tal? ¿Cómo están? En fin, después de un diálogo, les conozco porque yo estaba aquella noche, le refirió, allí en el bosque esperando por ustedes, pero ustedes venían tan acompañados que no nos atrevimos a intervenir. No estés procurando ver ángeles, porque si tienes tanto interés en ver ángeles, lo que vas a ver es un demonio. Pero Dios envía a sus ángeles para proteger a los suyos, los vean o no los vean. Esto obedece a la soberanía y a la sapiencia divina. César Moreno, usted dice que en el Antiguo Testamento cada vez que se menciona hijos de Dios se refiere a ángeles. Entonces, Génesis 6.2 se refiere a ángeles. Y hay otra pregunta más que es complementaria a esto. Si esto es así, ¿podemos entender que los ángeles mantuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres? Primero,
En todo el Antiguo Testamento aparece 5 veces ese título, hijos de Dios. Solamente en este caso no se referiría a ángeles. No sé si he explicado bien. Es decir, todas las veces que aparecen hijos de Dios en el Antiguo Testamento se refiere a los ángeles. Por tanto, en Génesis 6:2 no hay razón ninguna para pensar que no eran los ángeles. Algunos entienden que eran los hijos de Set, etc. No es doctrina fundamental, de manera que no discuto la opinión personal de mis hermanos amados. Pero los ángeles se materializan cuando Dios lo permite. Es muy probable, hablo de probabilidad, es muy probable que Satanás haya permitido que algunos de sus demonios se materializasen. Y cuando un ángel de Dios se materializa, actúa como un hombre. Aquellos ángeles comieron con Abraham en el encinar de Manre. Por tanto, la materialización como hombre de un ángel le permite realizar funciones de hombres. Así que, con toda probabilidad, si se trata de ángeles, el capítulo 6, estos ángeles se materializaron, tuvieron relaciones sexuales con las mujeres y les engendraron hijos. Y Dios actuó inmediatamente castigando a esos que abandonaron sus moradas, es decir, su forma natural de ser, y encerrándolos para el juicio de los ángeles perdidos en el día venidero. Mariano A. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista de nuestro Dios entre eterno e infinito? Sobre todo después de que se abran los libros de la vida después del milenio. Bueno, la segunda parte de la pregunta no la he entendido excesivamente bien, pero la diferencia es muy sencilla, son dos palabras totalmente distintas. Infinito tiene que ver con dimensión, mientras que eterno tiene que ver con tiempo. Dios es eterno no porque tenga un tiempo enorme, sino porque no tiene tiempo. Eternidad es no tiempo. Nadie puede ser eterno en el sentido de tiempo, porque el tiempo transcurre para todos los seres creados, incluyendo los ángeles, menos para Dios. ¿Es el mismo tiempo el nuestro? No, pero es tiempo. En segundo lugar, infinito es una dimensión. Dios llena todo. Y Él está también presente en todos los lugares, completa íntegramente en cada uno de los creyentes. El Dios de la Biblia que llena todo está individualmente ubicado en un determinado lugar. Por tanto, infinito es expresión de dimensión y eterno es expresión de tiempo. Solo es infinito y solo es eterno Dios. Los creyentes tendremos una vida sempiterna, es decir, que no termina nunca, pero no es una vida eterna en el sentido de temporalidad, de tiempo. Tenemos la vida eterna nosotros porque tenemos la vida de Dios en nosotros, que es el único ser que tiene vida eterna. ¿Podría demostrar con la Biblia que Dios es parte de una Trinidad? Pues naturalmente, mi querido. A pesar de que hay los cristianos llamados unitarios o unionistas, que dicen que la Trinidad no existe, que Dios es solamente uno y que simplemente se manifiesta unas veces en forma de Padre, otras veces en forma de hijos, otras veces en forma de Espíritu Santo, pero eso no es verdad. El Dios de la Biblia no es una persona, es un ser. Y ese ser existe eternamente en tres personas, la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Las tres personas son el único Dios verdadero, individualmente y colectivamente también. Ahora, la Biblia habla de la existencia de la Trinidad. Sí, señor. Me voy no solo al Nuevo, sino al Antiguo Testamento y voy a buscar el versículo en Isaías, capítulo 48 y versículo 16. Isaías, capítulo 48 y versículo 16. Y leo allí de esta manera. Acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estoy yo, y ahora me envió Jehová,
el Señor y su Espíritu. Algunos unitarios dicen, no, es Jehová el Señor, es decir, Jehová el que es el Señor. Bueno, se lo doy para él. Pero como mínimo hay dos personas o no. Hay tres en el versículo. Ahora me voy al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento me encuentro con la institución del bautismo. Y Cristo dice bautizándolos en el singular, nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la Biblia se manifiesta en el Nuevo Testamento en tres personas. Me voy a Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. Y ahí comienza mencionando en primer lugar un solo espíritu, versículo 4. Un Señor, versículo 5. Un Dios y Padre, versículo 6. Por tanto, la Trinidad está presente en la Biblia, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Me voy a la carta primera de Pedro y allí también encuentro en el capítulo 1, versículo 2, escogidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para ser rociados con la sangre de Cristo. Y ahí tienen las tres personas de la Trinidad. Negar la Trinidad es negar al Dios de la Biblia. Y el que niega que Jesucristo es Dios no tiene al Padre. Y el que no cree en que Dios es trino y uno no tiene salvación. Por tanto, sí que se puede demostrar. Deja que enemigos de la Biblia o indoctos enseñen lo que no está en la Escritura, pero tú crees que Dios es uno y trino. NTFPY, parece una sigla de fiscalía. Voy a leer la pregunta. Según leemos en Job, ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Y también Hebreos 1:14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Podemos entender que Dios envía a sus ángeles a cuidar de nosotros? Bueno, la pregunta ya estuvo respondida antes, claro. No es que podemos, es que debemos creer que Dios envía a sus ángeles para cuidar a los creyentes. ¿Cuántos? Pues no lo sé. Siempre, tampoco lo sé. Dios es soberano, pero lo que yo sé es algo mucho más importante que esto. El ángel de Jehová, referido a Jesucristo, el ángel de Jehová, acampa alrededor de todos los creyentes y los defiende. Un ángel rodea a todos, eso es infinito. Por tanto, el Dios de la Biblia, que cuida de los suyos porque es Padre y es hermano nuestro en relación con Cristo, y el Espíritu Santo es el que sella nuestra vida para la redención, está al cuidado de los suyos. Mandará ángeles a veces, otras veces mandará vientos y otras veces mandará pájaros para alimentar, como al profeta, darle pan y carne por la mañana y por la tarde y un arroyo para que bebamos. Dios tiene cuidado de los suyos. A la luz de la Biblia, dice, hay varias posturas en cuanto al texto de Génesis 6 sobre el origen y naturaleza de los gigantes y su relación con los ángeles, y sobre todo Job 1:6, en cuanto si los ángeles son criaturas o hijos de Dios, incluido Satanás. ¿Podía explicar la suya? Bueno, mi pensamiento no tiene valor ninguno. Porque lo que yo puedo es pensar conforme a la Biblia. Y en cosas generales podré pensar una cosa y un hermano querido otra. Y eso no significa que estemos extraviados, uno u otro. Simplemente nuestro pensamiento es distinto. Los gigantes no se dice en Génesis que son el resultado de la unión de los ángeles con las mujeres. Dice, y había gigantes en la tierra. Y la idea más normal de ese texto, a la luz de el original, es que en la tierra había gigantes.
Y además, cuando los ángeles vinieron y se unieron, los ángeles caídos con las hijas de los hombres, les engendraron hijos que eran hombres de renombre, es decir, de gran capacidad intelectual, social, etcétera, etcétera. Mi pensamiento, lo he dicho antes en una de las preguntas, es que los ángeles caídos cometieron el gran pecado de materializarse y procuraron crear una raza al margen de Dios, totalmente opuesta a él, relacionados con Satanás y no con Dios. Por tanto, ahí hay un secreto bíblico que la Escritura no revela. Ramsés Ramírez, viendo el relato del encuentro de Abraham con los 3 ángeles en el encinar de Manre, ¿podemos afirmar que los ángeles tienen la facultad de comer? No, señor. Los ángeles ni comen, ni duermen como nosotros. Pero cuando el ángel se materializa, actúa como si fuese un hombre. Por tanto, aquellos 3 ángeles que aparecieron como varones, aquellas 3 personajes, uno de ellos el ángel de Jehová, aquellos ángeles materializados comieron. No porque tengan necesidad, sino porque lo hicieron en cuanto al hecho de haberse materializado. Germán M. En Génesis 6.2 se está hablando también de ángeles. Yo personalmente creo que sí, porque son hijos de Dios y sería el único lugar en donde efectivamente aparecería el nombre hijos de Dios en un sentido diferente al de los ángeles. Por tanto, creo que en Génesis 6.2 se está hablando también de ángeles. Daniel Arroyo, vamos avanzando y casi terminando las preguntas. ¿Podría ampliar el aspecto de las jerarquías angelicales y su influencia sobre los reinos del mundo? Dejemos el tema para los estudios que vienen al final, pero indudablemente no se puede ampliar demasiado todos estos elementos que se menciona especialmente por el apóstol Pablo para decir, bueno, pues estos son los que actúan como gobernadores, estos como intendentes, los otros como generales. No hay una especificación absoluta del funcionamiento de los ángeles, tanto de los caídos como de los no caídos en esa relación. No tenemos una instrucción bíblica que lo determine, porque Dios no revela curiosidades. Dios revela lo necesario para que el hombre le conozca a Él, entienda cómo es Él y sepa también lo que tiene que hacer en relación con Él, adorándole y obedeciéndole. Ahora, la influencia de los demonios en el mundo es evidente. No hace falta ningún ejemplo, creo, ¿verdad? Esto solamente voy a daros un dato. Acabo de leer una estadística en la que se dice, hecha por 3 universidades en Europa, que el 70% de los jóvenes hoy, entre 18 y 25 años, se confiesan ateos. Que cualquier cosa que se legisla en contra de Dios y de su moral tiene aceptación. Cualquier cosa que va en sentido contrario tiene rechazo. Por tanto, lo que sí es cierto, lo que es verdad, es que cada uno de nosotros tenemos que entender que todas esas huestes de maldad, todas esas fuerzas, todo ese problema serio, tiene que ver con la sociedad de hoy controlada por el tentador. ¿En qué lugar ocurre, Martín Farré, en qué lugar ocurre el encuentro de Satanás con Dios que se menciona en Job? ¿Y cómo es posible que Satanás acepta la presencia de Dios debido a su pecado? Bueno, el lugar donde se encuentra Dios con los ángeles, especialmente con los caídos, es en el lugar donde están, que es el cielo atmosférico, el primer cielo, no el cielo en donde Dios manifiesta su presencia. Y Dios dialoga con los ángeles, no permitiéndoles venir ante su trono y estar al lado de él, sino en diálogo de soberanía, para que los ángeles rindan cuentas a Dios de lo que realmente están haciendo. Josías Escoto, en Juan 1:18 y 5:37 dice
que del Padre nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Entonces, ¿a quién vio Moisés en Éxodo 33, 23? ¿Y a quién en Isaías 6, 18? Y en Juan 1, 18. Todas esas manifestaciones visibles de Dios son hechas en el revelador de Dios, que es Jesucristo. Nadie puede ver al Padre jamás. Lo vemos en Cristo. Y Cristo nos revela al Padre. Y Cristo será para nosotros la revelación visible, exhaustiva de Dios, por los siglos de los siglos. Y Cristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por tanto, lo que vio Moisés y lo que nosotros veremos en la presencia de Dios, lo que Juan vio en Apocalipsis capítulo 1, es la gloriosa persona de Jesucristo el Señor, imagen de Dios, resplandor de Dios, y en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Samuel Rodríguez, es correcto pensar que el Hijo siempre ha tenido un cuerpo glorificado y que es una imagen visible de Dios y que por eso somos hechos a su imagen y semejanza, cuerpo, alma, espíritu, y que se encarnó en un cuerpo mortal, de ahí la admiración de los ángeles, pero que siempre ha tenido un cuerpo eterno que tiene ahora. No es verdad eso. Cristo se manifestó visiblemente como un hombre, pero solo tuvo un cuerpo humano cuando el Verbo, segunda persona de la deidad, se encarnó en María. Antes no. Y el cuerpo que está ahora glorificado es ese que nació en Belén. Pero Cristo no tuvo siempre un cuerpo, y mucho menos que Cristo se haya hecho visible de esa manera para que Dios nos crease a su imagen. Él es la imagen de Dios, el arquetipo de Dios. Y la idea de que ese cuerpo tiene eterno o anterior a su nacimiento, supuestamente en Cristo, que tiene espíritu, alma y cuerpo, no es condicionante, porque el hombre no tiene solo espíritu, alma y cuerpo. Tiene esas cosas, pero tiene además corazón, que también es parte espiritual, mente, que es parte espiritual, etcétera, etcétera. El hecho de que la Biblia diga por Pablo, vuestro cuerpo, espíritu y alma, no significa que sea la totalidad absoluta, sino que son elementos de la parte espiritual y de la parte material que forman un ente que se llama hombre. Por tanto, de manera ninguna podemos decir que Cristo tuvo cuerpo humano antes de que fuese concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de María y naciese en Belén. César Montero. Si ahora estamos identificados con el Señor Jesucristo, los hombres del Antiguo Testamento se identificaban con el ángel de Jehová. Bueno, el ángel de Jehová era una manifestación, una teofanía, una manifestación visible de Dios, pero identificación es vinculación para vida eterna. El Dios de la Biblia vive en tiempo presente, por tanto, la vida eterna concedida a los del Antiguo Testamento tiene una vinculación temporal para el hombre, eterna para Dios, en el sentido de que todo aquel que cree es unido vitalmente a Cristo. Los del Antiguo Testamento no tenían la revelación que tenemos nosotros, pero tenían la salvación, obtenían la salvación de la misma manera, por gracia, mediante la fe, creyendo a Dios. Y Dios pasaba en su paciencia los pecados pasados en vista a la cruz de Cristo, y es precisamente por Cristo y en Cristo que el hombre puede tener perdón de pecados y vida eterna. César Moreno pregunta también ¿qué Santiago Jacobo escribió la epístola de Santiago? Bueno, el medio hermano de Jesús, hijo de María y José, no solo de María. Por tanto, ese es el Santiago que escribe la epístola. Melzer Paz, Jesucristo en el Antiguo Testamento como ángel de Jehová comió, bebió, pudo ser tocado. En el Nuevo, durante su vida terrenal, también vemos que sucede lo mismo, de igual manera en su cuerpo resucitado. ¿Es el mismo cuerpo con que se manifiesta a los hombres o son cuerpos diferentes? ¿Cuáles serían sus diferencias? Es el mismo cuerpo con que se manifiesta. En el Antiguo Testamento es una corporativización, es decir, una toma de cuerpo de la segunda persona de la deidad, una manifestación corporal, visible, de la segunda persona de la deidad. Pero el cuerpo de Cristo, cuerpo del Hijo de Dios, solamente tiene lugar por concepción.
De manera que el cuerpo de Cristo, que fue tocado por los discípulos, por los apóstoles, etcétera, etcétera, es el que murió, el que resucitó, el que está sentado a la diestra de Dios. Aquel cuerpo visible del Antiguo Testamento es una forma para que los hombres puedan ver directamente a Dios en la segunda persona, que es la única persona que va a tener un cuerpo porque se hace hombre. Melzer Paz. Cuando usted hace mención de que la primera persona de la deidad no será vista nunca, ¿se refiere aquí en la tierra o también en el cielo? Nosotros como iglesia podremos conocer en el cielo a Dios Padre. Podremos conocerlo, lo conocemos ya. Porque la vida eterna es que Juan 17, 3, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Pero la Biblia afirma contundentemente que el hombre nunca puede ver al Padre porque es espíritu infinito y es invisible. Pero podremos conocerlo, verlo en el sentido de percibir de él por medio de Jesucristo. Que la misión de Jesucristo es revelar al Padre, de manera que cuando estemos en la presencia de Dios y veamos a Cristo, quien me ha visto a mí, dice el Señor, ha visto al Padre. Norberto López dice, los ángeles que no pecaron y los seres humanos que sean salvos tienen libre albedrío. He contestado la pregunta. Los ángeles que no pecaron tienen una condición que siendo ángeles escogidos ya no pueden de manera ninguna pecar. Dios los tiene protegidos en ese sentido, valga la expresión. Habrá que estudiarlo con más detalle, lo veremos tal vez un poco más adelante. Los seres humanos tienen libre albedrío en el sentido en que viven a Cristo en el poder del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos una libertad condicionada. El pecado nos está presente y nos arrastra, dice Santiago en su epístola, que cuando nosotros caemos no digamos que es que nos tentó Satanás, sino que nuestra propia concupiscencia, nuestra naturaleza vieja nos atrae, nos seduce y nos arrastra. Mientras tengamos pecado, estamos siendo orientados en un camino distinto. Pablo dice en Romanos 7 que él sabiendo lo que debe hacer no lo hace. ¿Cómo es posible, dice Pablo, que esto ocurra? Y es que el hombre natural y el regenerado tiene la naturaleza caída todavía en sí. Cuando crees, Dios te libera, quita de ti la responsabilidad del penal del pecado, te justifica. En el tiempo presente te da el poder para que te libres de la acción del pecado y en el futuro, en la glorificación, quitará de ti y de mí el pecado para siempre y entonces sí que tendremos un libre albedrío absoluto. Y dice Cristo que seremos en el cielo como los ángeles de Dios. Esto no significa que Dios limite nuestra libertad, Esto no significa que yo no pueda rechazar lo que Dios quiere. Y esto no significa que Dios me obliga a creer porque Él quiere que lo haga. El apóstol Pablo, que fue una conversión violenta, permíteme que lo diga de esta manera, no le quedaba otra opción. ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo dice, pero no fui rebelde a la visión celestial. El que se pierde no es porque Dios determinó que se pierda, es porque no quiere creer en el unigénito Hijo de Dios. Muy bien, llegamos al final y os invito a al próximo encuentro en nuestra serie sobre ángeles y demonios y vendrán, ya podéis ir mandando las nuevas preguntas que os surjan y con mucho gusto en la próxima ocasión dedicaremos un tiempo para contestarlas. Mientras tanto, un saludo muy cariñoso desde Vigo, España.